padres. Hoy es un día de honra, amén. Hoy es un día de honra y por eso decidimos que este día vamos a tener solamente dos servicios. El primero que tuvimos en la mañana a las 8 y este que es el segundo. No tenemos el servicio a las 5 de la tarde porque sentimos en nuestro corazón que este era un día donde queremos que la familia del centro y cada uno de nosotros como familias individuales podamos estar en la casa de Dios en la mañana y en la tarde honrar, en la tarde dedicarlo a nuestros padres. Yo sé que hay personas que, bueno, no tenemos la bendición de tener a nuestro padre ahorita. Hay personas que también su padre tal vez o partió con el Señor o está lejos o ha sido un padre ausente. La gran mayoría, gracias a Dios, tienen el honor, el privilegio, la bendición de tener a su padre, poder bendecirle, poderle honrar, poderle amar. Y por eso decidimos que esta tarde va a ser una tarde familiar, una tarde de honra. Así que esperamos que tú puedas de verdad bendecir a tu papi. Vamos a ponernos de pie rápidamente y vamos a ir a la Biblia, Primera de Samuel capítulo 17. Quiero compartir precisamente un tema que he titulado Un día de honra. Cómo Dios es un Dios que honra a aquellos que le honran. Así lo dice la palabra, así lo dice la Biblia. En 1 de Samuel capítulo 17 hallamos la historia extraordinaria, famosa, conocida por la gran mayoría de nosotros, de David y Goliat. Cómo aquel pequeño David venció a aquel gigante Goliat. Pero a la altura del versículo 20 dice, 1 de Samuel 17, 20, se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano de un guarda en el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Amén. Toma tu lugar, por favor, toma tu asiento. Quiero hablar acerca de la importancia de la motivación, la importancia de aquello que nos incita, nos motiva, nos mueve a hacer cosas. El poder más grande que existe sobre la tierra no es ni la bomba nuclear ni la bomba atómica. El poder más grande que existe sobre la tierra y que está a disposición de todos y cada uno de nosotros es precisamente la motivación. ¿Qué hago y por qué lo hago? ¿Cuál es la razón que me anima? ¿Cuál es la razón que me mueve? ¿Cuál es la razón que me impele? ¿Cuál es la razón que me obliga a hacer cosas? Esto es lo que sucedió en la vida de David. Todos conocemos la historia del gigante. Dice la Biblia que Goliat más o menos tenía casi 3 metros de altura, unos 2 metros con 86 centímetros por ahí, de acuerdo a las cualidades que nos habla la Biblia. Era un gran hombre, era un gran gigante, era un hombre extraordinariamente grande y fuerte. La Biblia lo llama paladín porque la palabra paladín significa alguien que se pone en medio. El reto de este gigante era: busquen un hombre que pelee por mí.
busquen a alguien que luche contra mí. El que venza hará que el vencido se haga esclavo juntamente con todo el ejército. Quiere decir que estaban buscando un representante del pueblo de Israel para que peleara con Goliat. Era un reto increíble, era un reto extraordinario, inimaginable. Pero la Biblia dice que todo el pueblo comenzó a temer, comenzando desde el rey, desde Saúl. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Saúl era el más alto de todo el pueblo de Israel. Cuando la palabra de Dios habla acerca del rey Saúl, una de las características que la Biblia dice es que era más alto que todos los demás del pueblo de Israel. Yo me imagino que cuando Goliat comenzaba a increpar, cuando Goliat comenzaba a decir, busquen un hombre, busquen a alguien que pelee conmigo, todo el mundo volvía a ver a Saúl. No solo porque era el rey, sino porque era el más grandote, el que más o menos le podía llegar por lo menos a las rodillas al gigante Goliat. Y Saúl, dice la Biblia, estaba temeroso, igual que todo el pueblo. Por 40 días Goliat venía y decía lo mismo. Por 40 días Goliat venía e increpaba y atemorizaba al pueblo, hasta que David oyó lo que Goliat decía. Cuando David oyó lo que Goliat decía, David dijo, ¿quién es este incircunciso para que provoque a los escuadrones de Israel? Nunca David le llamó por su nombre. Nunca David le dijo, Goliat. Nunca David le llamó por su nombre. Siempre le dijo, incircunciso. ¿Quién es este incircunciso que provoque a los escuadrones, a los ejércitos de Israel? Pero la razón de lo que quiero compartir con ustedes en este día de honra, donde anhelamos y deseamos honrar a todos los padres, es lo que motivó a David para enfrentar y confrontar a este gigante, para arriesgar su vida, para arriesgar su integridad. ¿Qué fue lo que lo movió? ¿Tenía él deseos de ser famoso? ¿Tenía él deseos de ser reconocido en la historia como un gran militar? La Biblia dice que no era varón de guerra. La Biblia dice que no era un militar, era un pastorcillo de ovejas. Pero de pastorcillo de ovejas llegó a ser rey de Israel. ¿Por qué? Porque tuvo una motivación. Algo lo impeló, algo lo movió, algo lo animó, algo le dio fuerza, pasión, ánimo para enfrentar una guerra, para enfrentar cuerpo a cuerpo a un gigante. Y lo que hizo que esta motivación hiciera que David lograra la victoria, me habla a mí del poder de la honra. Diga, ¿hay poder en la honra? Diga de nuevo, ¿hay poder en la honra? Número 1, a David le dio la motivación para conquistar la victoria. En el versículo 25 dice la palabra de Dios que el rey Saúl, en su desesperación, y era algo usual en aquel entonces, en su desesperación él dijo, al que venciere a este gigante, lo haré millonario, lo enriqueceré como a nadie, será rico. Número 2, le daré a mi hija, que se case con mi hija. Y número 3, voy a librar a la casa de su padre del pago de impuestos. Ser rico, las riquezas, de una u otra forma, David las podría conseguir. Riquezas David podría adquirirlas de alguna forma, con su trabajo, con su esfuerzo, con lo que fuese. Riquezas él las podía producir. Casarse con la hija del rey, bueno, la Biblia no dice si era muy bonita, si valía la pena, si era una Barbie o medio Chucky, algo así. Pero lo que sí dice la Biblia es que David era un tipazo. David, dice la Biblia, era hermoso de parecer, era guapísimo. O sea, imagínense a mí, ¿verdad? Algo fuera de serie totalmente, ¿verdad? Si quieren un ejemplo. Véanme con ojos de fe, no, sobre todo de misericordia, por favor. Pero sí dice la Biblia que David era guapísimo. Quiere decir que David podía conseguir a cualquier chica, a la chica más linda, a la chica más hermosa. El hombre era tipazo.
Entonces no necesitaba la riqueza del rey, no necesitaba la hija del rey. ¿Qué lo motivó? Amor a su padre, honrar a su padre. Porque liberar a la familia de su padre, a su padre con su familia, solo el rey lo podía hacer a través de un decreto. David podía conseguir riquezas, David podía conseguirse una chica preciosa, pero solo el rey podía liberar a su padre de pagar los impuestos. Así que la motivación de David era: ¿qué hago yo para honrar a mi padre? ¿Cómo hago yo para honrar a mi padre? Iglesia, iglesia, iglesia. Yo no sé cuál es la experiencia que tú has tenido. Si has tenido un padre agresivo, si has tenido un padre que te abusó, si has tenido un padre que te abandonó, o gracias a Dios has tenido un padre bueno, un padre que ha estado contigo, o tal vez un padre que ya partió con el Señor. Yo no sé cuál es la experiencia que tú tienes, pero la Biblia me enseña que nosotros estamos llamados a honrar a nuestros padres, tanto a padre como a madre. Y dice la palabra de Dios que es el primero de todos los mandamientos que tiene promesa. Hay 10 mandamientos. Y en ninguno de los mandamientos, o por solamente 4 mandamientos, me hablan de promesa, promesa, promesa. Que cuando yo lo hago, y uno de esos mandamientos es precisamente honrar a nuestros padres. Cuando honramos a nuestros padres, cuando les damos el amor, cuando les damos el cariño, cuando les damos la atención, cuando les damos la sujeción, cuando les damos el respeto que la Biblia dice que deben de tener, dice la palabra de Dios que seremos prosperados en todo lo que emprendamos y tendremos larga vida. La honra desata bendición. La honra hace que los cielos se abran sobre tu vida. Dale más fuerte ese aplauso al Rey, por favor. Aleluya. Por amor a su padre, para honrar a su padre. Yo quiero hacer algo por mi padre. Y escucha, su padre le había provocado una gran frustración. Porque cuando el profeta Samuel vino a buscar, quién era el siguiente rey, quién iba a ser el sucesor del rey Saúl, dice la Biblia que su papá, Isaí, el papá de David, al que menos pensó fue a David. Mandó a llamar a sus otros hijos, los pasó delante del escrutinio de Samuel. Y dice la Biblia que en un momento Samuel le dice a Isaí, el papá de David: ¿qué? ¿No hay otro hijo? ¿No hay nadie más? Porque Dios me mandó aquí, me dijo que aquí estaba el próximo rey de Israel. Isaí contestó: hay un chamaquillo, pero es el menor, es pastorcillo, está cuidando, está apacentando mis ovejas, pero no tiene cara de rey, no estila como rey. Y ahí fue cuando Dios le habló a Samuel y le dijo: no mires lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo exterior, pero yo miro el corazón. David fue frustrado, ni su papá creía en él, pero con todo y eso, David nunca dejó de amar, honrar y respetar a su padre. Es un valor, la honra es un valor que define tu carácter. La honra es un principio de vida que cuando tú lo practicas te permite ganar las más grandes victorias en tu vida. Hay personas que han fracasado en muchas cosas, hay personas que se han frustrado en muchas cosas porque no han practicado el valor, el principio de la honra. Pero cuando tú honras lo que Dios y a quien Dios ha dicho que tú honres, vas a ver la mano de Dios sobre tu vida y vas a disfrutar las más grandes victorias sobre tu existencia. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Le dio la motivación para conquistar la victoria. Le dio la capacidad para conquistar la victoria. El versículo 33 de este capítulo 17 dice, versículo 33: dijo Saúl a David:
no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y que Dios te acompañe, mi hijo. Ve, y que Jehová esté contigo. Por supuesto que Dios iba a estar con él. Déjame decirte, iglesia, no solamente la honra le dio motivación para conquistar la victoria, sino que la honra le dio la capacidad para conquistar la victoria. ¿Quién pelea contra un león o contra un oso para defender una oveja? ¿Quién lo haría? Solo alguien que ama, honra y respeta a su padre. ¿Quién va a exponer su pellejo? ¿Quién va a exponer su integridad? ¿Quién va a exponer su vida peleando contra un oso, peleando contra un león por salvar una ovejita? ¡Ah, hombre! Ovejas hay muchas. Cualquier cosa le compro una oveja nueva a mi tata el día del padre. Pero ¿por qué David peleaba contra los leones y peleaba contra los osos? Porque eran las ovejas de mi padre. Eran las ovejas de mi padre. David no quería que su padre fuese afectado absolutamente en nada. Ese amor, esa pasión, esa dedicación, ese sacrificio que denotaba David, hizo que David ganara la victoria. La victoria que David ganó contra el gigante Goliat fue una victoria fundamentada en la honra, porque él quiso honrar. Dios le honró a él. Iglesia, Dios honra a aquellos que le honran. Amén. Dale fuerte ese aplauso al que vive. Aleluya. Le dio la motivación para conquistar. Le dio la capacidad para conquistar. Cuando aprendes a honrar, vas a comenzar a ganar tus principales batallas. Obviamente la Biblia habla de que hay diferentes niveles de honra. Debemos honrar a nuestros líderes espirituales. Debemos honrar a nuestros gobernantes. Debemos honrar a padre y madre. Debemos honrar a los que están en eminencia. Pero en el caso que nos ocupa hoy, estamos hablando específicamente de honrar a nuestro Padre. Cuando comiences a honrar a aquellos a quienes Dios demanda que se le honren, vas a comenzar a ganar tus batallas más grandes. Vas a comenzar a conquistar los gigantes más grandes, porque Dios estará contigo. Le das un aplauso bien fuerte al Rey, por favor. ¡Aleluya! Le dio la motivación para conquistar. Le dio la capacidad para conquistar. Y número 3, le dio la seguridad de alcanzar su destino. Le dio la seguridad de que iba a alcanzar su destino. Dios no llamó a David para que fuese pastorcillo toda su vida. Dios llamó a David para que fuese rey. El destino, el propósito de Dios para David era: serás rey. ¿Cómo pasaba David de pastorcillo a rey? ¿Cómo alcanzaba David el destino que Dios había propuesto? ¿Cómo llegaba David a aquella meta que Dios había trazado para su vida? Ser rey, si ahora era pastorcillo. ¿Cómo lo hacía? A través del poder de la honra. A través del poder de la honra. Cuando honras a quienes la Biblia demanda que debes de honrar, tu destino va a comenzar a quitársele todo obstáculo, se le va a comenzar a aclarar el camino, Dios va a enderezar tus pasos, y de que llegas, vas a llegar al lugar y a la posición al que Dios te ha dado como propósito que llegues, porque lo que Dios ha dicho, Dios lo va a cumplir. Amén, iglesia. Oh, bendito el nombre del Señor.
Mira, dice la Biblia que el rey Saúl, padecía de una rarísima enfermedad, endemonitis. Andaba endemoniado hasta los huesos. Y una de las formas en las que la Biblia enseña que se apaciguan los espíritus es a través de la adoración, de la alabanza. Por eso nosotros cantamos no para darle tiempo a los que llegan tarde. Nosotros cantamos para que nos apaciguemos. La adoración trae la presencia de Dios. Y dice la Biblia que Saúl estaba tan endemoniado que mandaron a traer a David para que ministrase. Dice la Biblia, busquen a alguien que toque, pero que toque bien. Porque si David hubiera desafinado, hubiera estado tunglangla, tunglangla, cling. En ese cling lo atraviesa una lanza. Pero David, dice la Biblia, tocaba bien. Y entonces se apaciguaba, dice la palabra en el capítulo 16 precisamente, versículo 21. Viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Saúl amó a David. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Pero si regresamos al capítulo 17, versículo 15, dice, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl, diga, dejó a Saúl para apacentar las ovejas de su papá. Dejó al rey, dejó el palacio, dejó el oficio de ser tañedor, adorador, el músico del rey para venir a apacentar ovejas. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? Alguien que quiere honrar a alguien. David estaba tan empeñado en honrar a su padre que él dijo, el palacio y el rey no me importan. Prefiero las ovejas de papi porque son las ovejas de mi papá. Tal vez tú me dices, pastor, ¿cómo voy a honrar a un padre que me afectó, que me abusó, que me agredió, que me abandonó? ¿Cómo lo voy a honrar? Simplemente hoy, declarando Dios en mi corazón, yo traigo perdón y restauración. No voy a dejar que nada me cargue, me amargue, me envenene. Yo voy a bendecir a aquel padre que me abandonó, o voy a bendecir a aquel padre que me abusó, o también voy a bendecir a aquel padre que ya está ausente, que murió. Lo voy a bendecir. Pero hoy la honra comienza por bendecir. Iglesia, para honrar no hay que amar. Tú puedes honrar sin amar. Cuando honras, el perdón de Dios va a comenzar a venir a tu corazón. Pero tú no necesitas amar para poder honrar. La honra desata el perdón. La honra desata el perdón. Tal vez no tienes la oportunidad de orar o de poner tus manos sobre tu papi o de sacarte una selfie con tu papá, pero sí tienes la oportunidad de honrarle en este día. De alguna forma, honrar a aquel que te dio la vida, que te engendró. Y ahí vas a comenzar a ganar tus más grandes victorias contra los más gigantescos enemigos. Ahí vas a comenzar a desatar el plan, el propósito, el destino de Dios para tu vida, porque cuando tú honras, Dios te va a honrar. Dale el mejor aplauso que le puedas dar al Rey. Quiero pedirles por favor que cierren sus ojos, inclinen su rostro un instante. Quiero hacer una oración con aquellas personas que me dicen, pastor, ¿cómo hago yo para que Dios pueda ser hoy, que estamos hablando del Día del Padre, mi verdadero Padre Celestial? Todo padre, por mejor que quiera ser, falla.
Todos los padres fracasamos en algún momento, fallamos en algún momento, pero hay un Padre perfecto, hay un Padre que nunca te va a dejar, que nunca te va a abusar, que nunca se va a olvidar de ti, que nunca te va a desamparar. Es nuestro Padre celestial. Pero para ser hijo de Dios, dice la Biblia, yo tengo que reconocer mi necesidad espiritual, pedirle perdón a Dios por mis errores, por mis pecados, y pedirle a Jesús, que fue el que murió por mí en la cruz, que me lave, que me limpie con su sangre, que entre a mi corazón, me cambie y me transforme. Por eso, si hoy Dios ha puesto en tu corazón, y así lo creo, la imperiosa necesidad de abrir tu alma, tu vida a Jesús, de pedirle a Dios que te perdone, que te salve, de salir de aquí diciendo: soy verdaderamente un hijo de Dios. No permitas que el pecado, que las debilidades, que los errores te hagan perder esa oportunidad. Puedes salir de aquí con la convicción de que eres un hijo de Dios. Si tú anhelas que Cristo entre a tu corazón, que Dios te perdone, que Dios sea tu Padre, déjame el honor de orar contigo. Ahí donde estás, valientemente levanta tu mano. Solamente levanta tu mano y te vamos a guiar, te vamos a dirigir. Dios te bendiga. Te felicito, Dios te bendiga. Hay más personas que dicen: hoy que es el día del Padre, yo quiero conocer al verdadero Padre, al Padre perfecto. Dios bendiga a cada persona que está levantando su mano. Mantén tu mano en alto hasta que uno de nuestros consejeros pueda llegar donde tú te encuentras, porque queremos orar juntamente contigo y luego entregarte una información que va a ser de mucha bendición. Si hay más personas que anhelan que Cristo entre, allá atrás en la cortina, Dios te bendiga. Allá en los balcones, Dios te bendiga. Dios les bendiga también. Y donde quiera que te encuentres, a través de la televisión, de las redes sociales, igual, únete a nosotros en esta sencilla oración de fe. Ustedes que han levantado su mano, tú, oren conmigo así: Padre celestial, me arrepiento de mi pecado, te pido me perdones, acepto a Jesús como mi único y suficiente Salvador personal. Te entrego a ti mi vida y pido que la sangre de Cristo me lave y quite todo lo malo que haya en mi vida. Gracias, Dios, porque ahora eres mi Padre y yo soy tu hijo. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Démosle una especial bienvenida a todas estas personas que han orado con nosotros. Felicidades, les bendecimos. Felicidades.